Muy buenos días a todos. Realmente un placer estar aquí. Agradecer al comité organizador de este interesante e importante evento y al doctor Alfredo Cambiaso de manera especial. Sin lugar a dudas, este es un panel interesantísimo por el tema y también por los amigos, compañeros y destacados médicos que tenemos, a la doctora Rita Rojas, que tenemos muchos años pues en los andares de la infectología y de las situaciones epidemiológicas del país, y al doctor Mario Lama, como se dijo, director del Servicio Nacional de Salud. También tenemos de Puerto Rico un video que al final lo vamos a tener. El tema principal, yo creo que en estos momentos de la pandemia y en el país y en la región y en el mundo, son las vacunas, la vacunación masiva, sin lugar a dudas. Y tenemos que ir viendo un poco más allá, independientemente de lo que está sucediendo en este momento. Creo que, independientemente que Latinoamérica en este momento está un poco rezagada en cuanto a la vacunación masiva, tenemos que tener una visión futurista de que probablemente con la cantidad de empresas farmacéuticas que están trabajando en vacunas, en un futuro habrá vacunas para la mayor parte de la población. Estoy hablando no ahora, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos es que la mayor parte de una población, de una región, se vacune. No es fácil, lo estamos viendo hacia adelante. Además de que va a haber una cantidad importante de vacunas, hay un % de la población, por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos que alrededor del 25% de la población no se quiere vacunar. Y si podemos transpolar esto en nuestra región de un 20 a un 30%, esas dos situaciones nos hacen pensar que probablemente, y como dije al inicio, que estamos rezagados en diferentes partes del mundo, lo que va a haber una circulación continua del virus. Y esto es una probabilidad muy alta. Además de al tener estas situaciones un poco rezagadas, vamos a tener aparición de variantes. Las variantes se ha hablado mucho. Hasta el momento yo creo que la más de preocupación es la Delta. Ahora son letras griegas, la de la India es Delta. Pero por el momento no debemos preocuparnos. Todo esto hace que haya una situación, el principal punto es la desconfianza en las vacunas contra COVID. Y hay muchas razones para esto, podemos pasar un tiempo hablando, pero para mencionar tres sería que es el rechazo a la medicina institucional, los negacionistas, lo hemos visto. Segundo, uno de los puntos más importantes es la desconfianza que ha creado la producción de esta vacuna en poco tiempo. Y tres, los mitos tradicionales que se repiten no solamente con la vacuna de COVID, sino con otras vacunas, como la esterilidad, que te van a introducir un chip, que te va a producir cambios, una serie de situaciones de mala información o de desinformación. Todo esto nos lleva a que realmente es difícil obligar la vacunación. No vamos a entrar en ese detalle. Ahora mismo en el país hay una discusión, y yo no creo que solamente en el país, sino en muchos países de la región. Precisamente en el Senado ya se está hablando de restricciones para aquellos que no tienen vacunas en los espacios públicos. Pero una manera inteligente de poder lograr una mayor cobertura de las vacunas o lograr una confianza a medida que la gente se vea un poco presionada a informarse de la vacuna, es crear privilegios para los vacunados y crear restricciones para los no vacunados.
Precisamente en los últimos días hay 7 países de la Unión Europea que están hablando de pasaporte inmune. Están hablando, no, lo han establecido, entre ellos Alemania, Grecia, Dinamarca, y el 7 de junio, este lunes, fue España, que España para usted entrar tiene que mostrar pues un esquema de vacuna o las vacunas completas, pero en este pasaporte inmune, que es precisamente el tema de este tópico, el pasaporte inmune y el rol de las vacunas para el relanzamiento de la economía y el turismo, pues se ha hablado de que puede ser o tu tarjeta de vacunas o tu prueba de negatividad o tu prueba de que te haya dado infección reciente contra COVID. Entonces, no solamente esto, hay un movimiento que para visitar o viajar a los espacios públicos en el mundo se va a requerir de este pasaporte inmune, donde lo más fuerte, por supuesto, va a ser las vacunas, lo más fácil y lo que más se va a manejar. No es una obligación, pero son restricciones o privilegios, como tú lo quieras ver. Entonces, en ese orden de ideas, hablando precisamente de este pasaporte inmune, de que puede constar de 3 partes, doctora Rojas, usted ¿cómo ve la posibilidad o cómo usted puede asesorar de que haya un pasaporte inmune? ¿Usted incluiría, aparte de estas 3 pruebas o tarjetas, usted incluiría lo de los anticuerpos? Bueno, buenos días. Definitivamente que este es el gran tópico en este momento. Pues sí le diría que es importante primero definir que no es lo mismo una tarjeta de vacunación que un pasaporte de vacunas, que a veces creemos que la tarjeta de vacunación es el pasaporte. Entonces, el pasaporte incluye lo que sería la prueba de inmunidad con una prueba de medición de anticuerpos. Algo que tiende mucho a confundir es la parte de que las personas creen que con la simple medición de una prueba de serología de anticuerpos comunes es la prueba para medir si uno ha conseguido inmunidad midiendo anticuerpos. Es una prueba diferente. La prueba que se hace es una prueba trimérica y mide específicamente no solamente la inmunidad generada por los anticuerpos de la vacuna, también tenemos los anticuerpos generados por a quienes ya padecieron la enfermedad. Es muy interesante, un poco excluyente en algunos sentidos, porque el hecho de que se requiera sí o sí un pasaporte inmunitario limitaría un poco lo que es los viajes internacionales. Había mucho miedo, por ejemplo, hasta este mes, cuando incluyeron la vacuna de Sinovac en el pasaporte en la parte europea. Ha sido interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dominicanos se vacunaron con Sinovac. Estaba el miedo, el temor de que no vamos a poder entrar a la comunidad europea porque no estaba aprobada. Entonces, definitivamente sí, el pasaporte inmunitario, ya sea a pesar de que las guías no recomiendan la medición de anticuerpos tras la vacunación, es una realidad. Es una realidad cada vez más certera. La curiosidad, y más en los dominicanos, la curiosidad nos mata para saber si conseguimos. Y ojo, que es importante decir que la única manera por la que se consigue inmunidad no es a través de la producción de anticuerpos. Entonces, un llamado de atención para que cuando ustedes vean que no tiene anticuerpo, cuando alguno de ustedes se mande a realizar la prueba, sepa que no quiere decir que usted no tenga inmunidad, porque
También se puede conseguir inmunidad a través de los linfocitos, a través de la inmunidad celular. Perfecto, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que es un tema que tenemos que abundar en ese sentido. Mario, primero agradecerte el tiempo que hayas sacado para venir aquí, para estar con nosotros, porque sé que tú estás en un momento de 24/7 más que nunca, de verdad, con todo el apoyo. En este momento, ¿cómo ustedes vislumbran la obtención de la inmunidad de rebaño? Uno, y segundo, si las autoridades, igual que el Senado, están vislumbrando la posibilidad de ofrecer privilegios a aquellos que son vacunados. Buenos días, gracias por permitirme compartir aquí. La inmunidad de rebaño, que es la inmunidad colectiva, se habla en condiciones normales de inmunidad colectiva cuando un 60 o un 70% de la población, ya sea de manera natural adquirió la enfermedad o ha sido inoculado con las dosis de la vacuna. Sin embargo, en esta pandemia, hablar de inmunidad colectiva es muy difícil. Y es muy difícil, y quizás mi respuesta, yo no quiero que sea desesperanzadora. Yo quiero que sea lo suficientemente clara para que entendamos que quizás con la pandemia y coronavirus sea un poco más difícil. ¿Y por qué más difícil? Porque traduce que ya la persona inoculada con la vacuna adquiere una inmunidad permanente. Y eso todavía no lo sabemos. No sabemos si va a ser una inmunidad transitoria y todos los años tengamos que utilizar una dosis de refuerzo o una dosis de una nueva variante. Y lo segundo, porque tampoco sabemos el tiempo que confiere la inmunidad natural luego de haber sido adquirida la infección. Estos dos puntos ponen en cierta incertidumbre con relación a la inmunidad colectiva, pero la que más genera incertidumbre es la inoculación de la vacuna, porque no todas las vacunas evitan de manera absoluta la posibilidad de infección. Lo que hacen las vacunas, casi todas, es reducir la posibilidad de enfermedad grave o severa y de mortalidad. Por tanto, una inmunidad colectiva va a depender de la eficacia de la misma vacuna. Y aunque la Pfizer y la Moderna han demostrado ser muy efectivas en reducir la positividad de contagio, hay otras vacunas que son menos efectivas en la posibilidad de contagio, pero igual de efectivas en reducir la posibilidad de severidad. Por tanto, un vacunado puede seguir siendo transmisor de una infección, si la quiere, a otra persona no vacunada. El otro punto que pone difícil la inmunidad comunitaria es la desproporcionalidad de la aplicación de las vacunas en el mundo. La inmunidad comunitaria podría lograrse si todo el mundo, de manera simultánea y con el mismo tipo de vacuna, logra inmunizar su población en una alta velocidad y porcentaje. Esto traduce que si República Dominicana logra una gran cobertura de inmunización, pero vecinos países no lo adquieren, esos vecinos países pueden tener mutación en sus virus y provocar entonces lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, la poca proporcionalidad de la simultaneidad de la aplicación de la vacuna también es un factor que puede dificultar lograr la inmunidad comunitaria. El otro factor es que estamos vacunando una población adulta, joven y mayor, y estamos obviando la población infantil y adolescente. Significa que podríamos estar vacunando el 70 o el 80% de toda la población, y esto implicaría
que tengamos que tener un 100% de cobertura en la población adulta y mayor para poder llegar a ese 70%. Todos estos factores contribuyen. El otro y último factor es lo que está pasando en algunos países, que luego de tener una cobertura adecuada, la población confiere cierto sentido de seguridad y sale a la calle sin ningún tipo de protección, y eso ha ocasionado la posibilidad de nuevos brotes y de cambio en el sistema del comportamiento epidemiológico de la infección. La otra pregunta que me hiciste... Bueno, si quieres te la hago ahora, no te preocupes para darle. Yo creo que excelente planteamiento que tú haces, real, muy real, de los problemas que enfrentamos todos y que tenemos que afrontar. Yo creo que independientemente de todos esos aspectos, sin lugar a duda, el más importante fue el último que tú mencionaste, el comportamiento humano, que eso no lo podemos controlar, hemos visto que no lo podemos controlar. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo en Sudamérica, que ahora mismo es la región donde está impactando más, y todo vino después de las vacaciones australes, o sea, lo que vamos a entrar nosotros, ojo. Pero de todas maneras yo creo que si vemos el panorama desde el primer día que no teníamos vacuna, o en el momento que empezamos a vacunar, hoy que estamos casi en la mitad, con un gran esfuerzo del gobierno de que tenemos 5 millones de personas vacunadas, 4 en primera dosis, pero yo creo que las cosas son diferentes. Yo creo que el camino ya sigue siendo largo, como tú dices, pero es menos largo. Y es un reto, es un desafío que tenemos. Y yo estoy totalmente tranquilo que más tarde que temprano, probablemente, podamos vencer a través de las vacunas, a través de las medidas y, por supuesto, la evolución natural de la enfermedad. Aunque en mi introducción planteaba lo mismo que tú decías, que el virus puede quedarse pues en circulación continua, como decimos, endémico, como el de la influenza, y tenemos el riesgo de las variantes. Otro detalle, doctora Rojas, que es importante resaltar o destacar más bien, de que la toma de anticuerpos después de que usted se puso la vacuna, ahora mismo el CDC no lo recomienda. La mayoría de las sociedades internacionales especializadas no lo recomendamos por diferentes razones. Entonces hay que evitar ese gasto innecesario, esa parte ineficiente que tenemos que reservar de nuestros bolsillos o de los bolsillos de cualquier seguro médico para invertirlo o trabajarlo en otros aspectos. Razones, pues te puede dar un falso sentido de inseguridad. Además de eso, no sabemos cuál es el punto de cohorte para que tú sea protección. Tercero, lo más importante, como yo he dicho, una cosa es tú ver si tienes muchos policías para una respuesta inmediata, pero lo importante es que si hay un problema mayor, cuánto de operaciones especiales tenemos disponibles para resolver un acto de terrorismo, y eso es la inmunidad celular que viene dada por los linfocitos T y B, que es muy difícil de medir, pero son probablemente en un momento lo más importante, no inmediatamente, pero sí ya en un momento mediano o a largo plazo. Entonces, se desaconseja, independientemente que esto pueda ser incluido mañana para ver si tú sufriste enfermedad, porque esa es la manera, pero es importante. Voy a hacerte la pregunta a ti, Mario, y luego vuelvo donde la doctora. La pregunta que te había dicho, si tú ves bien que el hecho de que una persona haya sido vacunada, podría darse privilegios y con esto restricción al no vacunado, de una manera de estimular a que la población realmente que se ha quedado rezagada, independientemente de que trabajemos en educación, en confianza, en los detalles por qué dejó de vacunarse o no se quiere vacunar, pero ¿tú estarías de acuerdo con esas medidas?
Mire, el tema de las libertades públicas es un tema muy difícil de tratar y el derecho que tiene la persona de decidir sobre estas opciones también. Es un tema constitucional, sobre todo. La Constitución no establece esa supresión de libertades, sin embargo, la Ley General de Salud dice otra cosa. Artículo 64. Sin embargo, pienso que hay que buscar algunos mecanismos indirectos que de manera contundente motive y quizás, no quiero decir la palabra, obligue a la población a vacunarse. Bueno, usted quiere participar de un escenario, de un juego de béisbol, a usted se le va a exigir la vacuna. Usted no quiere vacunarse, bueno, véalo por televisión. Ahí usted no tiene posibilidad. Y estoy dando una idea, quizás. Sí. Hay que buscar los mecanismos indirectos que obligue a la misma población a cuidarse. Usted quizás no tiene el derecho de no vacunarse, pero no tiene el derecho de enfermar a otras personas. Hay una teoría que dice, bueno, si yo estoy vacunado, ¿por qué exigirle al otro que no se vacune, que se vacune? Bueno, es que para lograr ese marco de seguridad tendríamos que llegar a ese 70-80% de cobertura, ya sea por inmunidad natural o por inmunidad por inoculación. Entonces yo estoy de acuerdo en que se apliquen algunas medidas para lograr esa gran cobertura de vacunación. De estímulo de privilegios. De estímulo de privilegio o de supresión de privilegios. O restricciones. Cualquiera de las dos. Yo creo que es importante porque, sin lugar a dudas, yo creo que todos estamos aquí y tenemos un objetivo común, que es que la reactivación del país, de la vida, de todo, de la parte económica, de la parte social y, por supuesto, la parte económica tiene que ver con la parte del turismo, no hay la menor duda, es básico. Y eso es lo que hay que entender, que una de las formas que podemos regresar o lograr más rápidamente, independientemente que hay que mantener las medidas, todo lo que ya sabemos, es que la vacunación sea lo mayor en la mayor cantidad posible de la población, porque la respuesta, ahora mismo estamos viendo una increíble impacto de la vacuna, y ahí se lo quiero dejar a la doctora Rojas. ¿Cómo usted ve el impacto de la vacuna en países donde ya se ha avanzado esto, como Estados Unidos, Canadá o Israel? ¿Cómo tú lo ves y cómo podría esto vernos nosotros en ese espejo? Quería decir algo antes, escuchando al doctor Lama, definitivamente ustedes como sector turismo, así como se ofrecen paquetes, de este paquete viene con esto incluido, una forma súper atractiva es la parte de aquel que tenga su pasaporte de inmunidad. También le tenemos este descuento, este regalo, y eso también, la venta de grupos da mucha seguridad. No es lo mismo y se ha utilizado en países como Israel, donde se incentiva a que gente etaria, los mismas se junten, o sea, gente de la misma edad, iban haciendo pequeñas burbujas, no solamente burbujas intrafamiliares, sino también por edad. Entonces, asimismo, el turismo resultaría interesante que también puedan ofrecer ese tipo de incentivos por grupos, por intereses, tal vez el viaje a un grupo de viudas, que siempre somos más las mujeres que sobrevivimos, ya vacunadas, ese tipo de cosas definitivamente que de promoción es importante. La pregunta era... Que te había dicho, como uno está dando seguimiento del impacto de las vacunas de acuerdo a los países más vacunados como Estados Unidos, Canadá, Israel en este momento, ¿cómo tú verías eso? Porque también hay que en el futuro ver algún tipo de optimismo, tener que vamos avanzando hacia lograr algo. De hecho, me gusta ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y nosotros vamos en un buen camino.
Pero es importante recordarle a la población, trabajar empoderando a la población de que una vacuna no es suficiente, que se requieren 2 vacunas, que debemos de esperar el tiempo de los 14 días para decir que estamos bien vacunados, de que se requiere también cuando se amplíe el rango de edad y qué bueno que se han pensado ya en vacunar jóvenes, embarazadas, súper interesante porque ahí vamos a conseguir un mayor número de personas vacunadas, vamos a conseguir una mejor inmunización, una mejor inmunidad colectiva. Y por supuesto podremos acabar un poco, se podrá frenar un poco esta enfermedad. Vemos cómo Israel, que es el país que lleva la voz cantante, cómo poco a poco ya se va hablando de una nueva normalidad. Países como Chile también, que nos llevan mucha ventaja. Es importante que nosotros sepamos que como país vamos por buen camino, de verdad que sí, la parte de la vacunación, tratar de no desmotivar el momento en que estamos, porque también se habla mucho de las eficacias de la vacuna. No existe una vacuna mala y lo que decía el doctor Lama es muy importante. Solamente el hecho de que la enfermedad se produzca de una forma menos grave o que haya menos transmisión, eso lo paga todo lo paga. Lo veo yo en el día a día. Y perdonen que hable en primera persona, pero uno que ve 40, 50 pacientes diarios, que es nuestra realidad, y que estamos cansados, vemos cómo la mortalidad, las personas que están vacunadas, no es que no han llegado a la unidad de intensivo, pero la mayoría describe que solo se ha puesto una dosis o que no quiso colocarse la vacuna esperando una vacuna anhelada y soñada que de verdad tampoco debe de ser. Perfecto, sí. Yo estoy en los últimos días viendo que hay muchas personas que son como Penélope en relación de la vacuna. Se van a quedar a sí mismos como el esqueleto sentado en el banco. No se me ha olvidado, quiero traer, por favor, el video del doctor Javier Morales de Puerto Rico y con él finalmente paso a los invitados para que ellos nos digan, la parte final que ellos quieren, expresar o mandar algún mensaje a todos nosotros. Adelante. Muy buenos días. Soy Javier Morales Ramírez, infectólogo aquí en Puerto Rico. Es un placer estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Me pidieron que compartiera con ustedes nuestra experiencia con la vacunación en Puerto Rico contra el COVID-19. Nosotros en Puerto Rico hemos utilizado la vacuna de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, la cual tuvo un tiempo sin utilizarse. Puerto Rico tiene una población de alrededor de 3.3 millones de personas, actualmente según el último censo, de los cuales se estima que 2.8 millones son candidatos a vacunarse por edad. El restante de 500.000 personas está en las edades de menos de 12 años que todavía no tienen indicación para vacunarse. Actualmente en Puerto Rico se han puesto alrededor de 3.183.985 vacunas. No es que todas esas personas están vacunadas, pero tenemos actualmente alrededor de 1.442 millones de personas totalmente vacunadas que han recibido la segunda dosis o la primera dosis, si es la de Johnson & Johnson, que es la única que requieren. Y si uno compara eso a 2.8 millones, que es la población ávida o hábil para vacunarse, pues eso es el 51%.
Pero interesantemente, en Puerto Rico hay 1.8 millones de personas que ya recibieron por lo menos la primera vacuna, incluyendo las anteriores también. Así que estas personas son aproximadamente el 55% si lo comparamos a la población ávida para vacunarse. Si estas personas que recibieron la primera vacuna van a recibir la segunda vacuna en 3, máximo 4 semanas, pues estas personas deben terminar su vacunación en este mes de junio. Así que para finalizar junio es posible que nosotros tengamos el 65% de la población totalmente vacunada, lo que nos pone en una posición sumamente ventajosa para llegar a la inmunidad de rebaño que esperamos que llegue para el mes de agosto, si todo sigue como estamos. El camino para vacunar a las personas no fue fácil. Inicialmente, cuando comenzó la vacunación, las filas eran interminables porque no había mucha vacuna. Nosotros dependemos de las vacunas que nos llegasen de los Estados Unidos. Luego empezaron a llegar vacunas y se logró vacunar el 80% de la población de más de 60 años. Habiendo dicho eso, pues actualmente tenemos un reto muy grande, especialmente con gente más joven, que es la gente que está entre los 20 y los 40 años, lo cual ha sido mucho más difícil la vacunación y entonces se cambiaron las estrategias. De una vacunación que era masiva, donde acudía todo el mundo, pues ahora le hemos delegado o hemos ayudado a que los alcaldes de los 78 municipios de Puerto Rico tomen las riendas de vacunar a estas personas, y la razón es la siguiente: el alcalde conoce dónde está la gente, conoce la juventud. Hay muchos líderes comunitarios en Puerto Rico, por lo tanto esas personas están accesando toda esa población joven y estas personas están siendo muy efectivas en conseguir que esta población joven se vacune. El resultante es que esperamos que Puerto Rico complete por lo menos el 85% de la población que se puede vacunar para el mes de agosto. Esto ha sido un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo donde ha habido educación, ha habido trabajo en la comunidad, ha habido promoción, y hasta ahora ha sido algo que ha sido muy efectivo en comparación a otros países del mundo. Perfecto. Si tienen algún mensaje antes de cerrar el evento, también te debo reiterar, Rita, que te agradezco también porque tú estás en la trinchera trabajando. Y yo sé que tú hiciste un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros, ¿eh? Lo reconocemos igual que el momento del doctor Lama. No sé si tienen una parte final, un mensaje. Bueno, mi mensaje final para ustedes como sector turístico sería que sería importante que ustedes nos vendan un empleado vacunado. A mí como turista interno me gustaría tener la confianza de que en los hoteles, en los hospitales que vienen este turismo de salud, de que el empleado está vacunado, que la persona que me está atendiendo ha creído en la vacunación, que se respeten los espacios físicos de distanciamiento y que busquen esas nuevas formas que sabemos que ustedes, que los dominicanos tenemos de motivar a esta industria que es el turismo, y en este caso, por supuesto, el turismo médico. Entonces, busquemos esas nuevas formas para hacer sentir a los de afuera y a los que usamos los servicios desde aquí de que es seguro estar en República Dominicana. Gracias. Bueno, darle las gracias por permitirnos exponer acá y decir finalmente que el mundo, incluyendo nuestro país, está abocado a una solución a mediano plazo y que estamos cada día más cerca de poder volver a esa cotidianidad que tantos anhelamos.
pedirle sobre todo al sector que ustedes representan que sigan apoyando las medidas sanitarias, sobre todo porque muchas veces la población se olvida en momentos de ocio y de disfrute de que las medidas que tienen que seguir manteniendo para mantener bajo control esta enfermedad. No, muy bien. Una reflexión. El ser humano es muy especial. Cuando teníamos 7 o 8 canales de televisión, decíamos que no teníamos nada que ver. Cuando entró Telecable con 30 canales, también decíamos que no tenían nada que ver. Y ya cuando entraron las parábolas, Netflix, los streaming, que hay 800 canales, también seguimos diciendo que no hay nada que ver. Yo creo que eso es parte del ser humano. Nosotros tenemos una vacuna. Nosotros no podemos estar buscando vacunas en otros lugares, quiméricas. La vacuna de Coronavac, Sinovac, que es la que el gobierno lo logró y hoy somos privilegiados no en la zona, sino en el mundo. Hay países que todavía anhelan cuando llegan 50.000 dosis. Le voy a decir las estadísticas. Chile, que es el país que ahora mismo más de la región, más vacunas ha puesto de Sinovac a su población, el estudio de mayo te dice que sí, que 30% de los vacunados pueden contagiarse, no hay la menor duda, 32%, 33%. Pero de los vacunados, el 87% probablemente no se hospitalizaron, no llegaron a cuidados intensivos el 90.4% de los vacunados con 2 dosis 14 días después, es importante decirlo. Y tercero, entre 86 y 88% protegió contra la muerte a los vacunados con 2 dosis. Si podemos redondear un poco, es de cada 10, 1 va a tener problemas de hospitalización, de cuidados intensivos y de mortalidad. Pero yo ahora quiero ser de los 9, y es lo importante, que debemos ser de los 9 y no podemos estar esperando ni pensando nada. Sinovac protege, las vacunas disponibles que también han llegado hasta AstraZeneca protegen. Ninguna vacuna, señores, te da positivo a la prueba. Si usted es positivo a la prueba, usted relajó o usted se contagió. Y ninguna prueba da enfermedad. Primero porque una es inactivada, es de virus muerto, y la otra son con materiales genéticos, no puede producir enfermedad. Y esto simplemente lo estoy diciendo para que ustedes sean diseminadores, multiplicadores de esta información y podamos tener, como antes de tener la posibilidad de tener una vacuna en el país, yo decía que yo veía por diferentes razones un sector turístico mostrado al mundo vacunado, enteramente vacunado, que yo creo que es lo que tenemos que lograr. Así que muchísimas gracias y esperando de que esta información le pueda haber sido útil. Muchísimas gracias al doctor Morales en Puerto Rico, Mario, Rita, un verdadero placer estar con ustedes. Así es, agradecemos a los panelistas y al moderador por su participación.